Bendiciones. Espero que en este día se encuentren bien y gozando de buena salud. Y hoy es un día muy especial ya que en este día celebramos el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los puntos culminantes para todos los cristianos alrededor del mundo y que celebramos con entusiasmo. Y voy a compartir con ustedes una reflexión sobre este evento que es registrado en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Y lee así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El capítulo 28 de Mateo es un registro de victoria, ya que marca la resurrección de Jesucristo, que es un evento que, como mencionara anteriormente, es celebrado por los cristianos desde esa primera mañana en que las mujeres fueron a la tumba y el ángel les habló y luego Jesús se les mostró. Hasta este día seguimos celebrando ese gran día de victoria. Sin embargo, sabemos por lo que nos dice la Biblia que cuando las mujeres iban al sepulcro, en realidad ellas no iban con la expectativa de encontrar la tumba vacía. Ellas iban lo más seguro a tratar de arreglar el cuerpo, ya que como había sido crucificado antes del sábado, no pudieron preparar al cuerpo debidamente. Sabemos que los discípulos estaban escondidos, atemorizados y estaban prácticamente resignados pensando que Jesús fue crucificado, se terminó, ahora vamos cada uno a nuestras carreras, a nuestras vocaciones, y no tenían ninguna expectativa de volver a ver a Jesús. Y eso nos hace preguntar, ¿qué fue lo que les hizo olvidar a ellos todas las enseñanzas y prédicas que Jesús había compartido con ellos de que Él moriría, pero también resucitaría? De hecho, en diferentes partes de los evangelios Jesús les dijo en Mateo 16, 21, en Mateo 17, 22 al 23, en Mateo 20, del 18 al 19, en Mateo 26, 32. Jesús les enseñó de que Él moriría, pero que Él resucitaría y volvería a verlos a ellos de nuevo. Así que, ¿qué hizo que ellos se olvidaran de las profecías, de las promesas, de las enseñanzas que Jesús había compartido con ellos? Quizá fue la conmoción de la semana. Esa fue una semana muy intensa de graves hechos y lo más seguro que todo lo que había ocurrido allí pues era lo que ocupaba sus mentes. Quizás el miedo que muchas veces paraliza nuestras mentes, nuestro sentido común y nos hace olvidar lo que es obvio. Lamentablemente, muchas veces las promesas de Dios. Quizá fue su interpretación equivocada de las profecías y tenían una expectativa diferente
de cómo sería la venida del Mesías y cómo se manifestaría entre ellos. Quizás pensaron que el problema era demasiado grande y que no había forma de superar esta crisis. O quizás el poder del ejército romano y la forma tan humillante en que Cristo fue crucificado y castigado ese día viernes los hizo pensar que no hay forma de que esta podamos salir. Y quizás las razones de ellos no son muy diferentes a las mismas razones que nosotros a veces tenemos cuando olvidamos las promesas de Dios y olvidamos que Dios es fiel y que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Así que no somos muy diferentes a los apóstoles y no podemos ser muy duros con ellos, pero sí debemos recordar que Dios es fiel a sus promesas y que Dios cumple lo prometido. Y rechazar cualquier intento que el enemigo trate de colocar en nuestras mentes con la duda, el temor y la angustia para olvidar la fidelidad de Dios a sus promesas. El mensaje de la resurrección prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Cristo dijo que Él tenía poder para poner la vida y para quitarla. Y esto nos prueba el poder y la autoridad que tenía Jesús sobre la muerte. También la resurrección afirma la veracidad de las Escrituras. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se nos enseña acerca de la resurrección. Lo vemos en el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 10, en el capítulo 110. Si Cristo no hubiera resucitado, las Escrituras no serían ciertas, no hubieran sido comprobadas. La resurrección de Cristo prueba nuestra propia resurrección, porque como Cristo murió y resucitó, nosotros también viviremos. Esto quiere decir que aquellos santos que hayan muerto antes de la venida del Señor serán resucitados también para recibir al Señor. Esto nos lo confirma el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. El fundamento de la fe cristiana es la resurrección. Si elimináramos la resurrección, no tendríamos esperanza. Han habido muchos pensadores, hombres religiosos de diferentes tradiciones religiosas, que han compartido buenas enseñanzas a través de la historia, pero ninguno de ellos tuvo poder sobre la muerte. Solo Cristo, el Hijo de Dios, tiene poder para dar vida y para quitarla y para resucitarla. Y vemos que la resurrección nos confirma que nosotros también podemos vivir con esa esperanza. Dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos presenta una apologética excelente sobre el poder de la resurrección y la centralidad del mensaje de la misma para el cristiano. La resurrección nos prueba de que habrá un juicio futuro. Cada día que vemos un amanecer, cada día que vemos un atardecer, es un día en que Dios continúa extendiendo sus manos hacia la humanidad, dándole una oportunidad más para que lo reciba, para que lo acepte, para que lo siga. Pero vendrá un día, ese día en que Jesús regrese y resucite a los muertos, donde habrá un juicio. Nos dice la palabra en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección también nos garantiza una herencia futura. Sí, tenemos una
una herencia tremenda, hermosa, bella. Y nos dice la Escritura que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué hermosa promesa. Como les mencioné anteriormente, los discípulos ese primer día de la resurrección estaban escépticos, atemorizados, escondidos. Pero el poder de la resurrección, ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, cuando ellos fueron testigos de lo que había ocurrido, ese mismo poder fue el que los movió a ellos de estar escondidos, de estar llenos de temor, de estar angustiados, a salir a proclamar que Cristo vive. Y de hecho, muchos de ellos murieron muerte de mártir hasta el último día, predicando ese mensaje, y esa seguridad afirmaba el mensaje que ellos tenían, porque ellos sabían que así como Cristo resucitó de los muertos, ellos también resucitarían para vida eterna. Y quizás usted ni yo tengamos la evidencia física que tuvieron los discípulos, pero sí tenemos la evidencia de vidas transformadas. Un ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo, que en el camino a Damasco tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y aunque usted y yo quizás no hayamos tenido una visión como la que tuvo el apóstol Pablo, sí podemos ver cómo el poder de la resurrección ha cambiado mentes y personas que estaban completamente perdidas en unas vidas completamente corruptas, sin esperanza. Pero Dios, ese poder de la resurrección, es el que cambia corazones, es el que cambia mentes, es el que cambia actitudes. Ese mismo poder de la resurrección es el que alimenta nuestras mentes y nuestros corazones para ser embajadores de Cristo aquí en la tierra, para compartir el mensaje de justicia, de gozo y las buenas nuevas del Evangelio. La Escritura nos afirma esto en Hebreos capítulo 13, donde nos dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, no permitamos que el temor ni la angustia nos hagan dudar. Por el contrario, así como el profeta Isaías, podemos decir: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 3 y 4. Con su muerte y resurrección, Cristo derrotó la muerte, el peor de los enemigos y el más temido por la humanidad. Esto movió al apóstol Pablo a decir: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15. La resurrección nos afirma y nos confirma que no estamos destinados a vivir en una eternidad separados de Dios. Porque Cristo derrotó la muerte y porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es parte de la esperanza bienaventurada que tú y yo
tenemos como cristianos. Así que en este día que celebramos de la resurrección, hagamos y sigamos el consejo que le dio el ángel a las mujeres. Dice, id, dad las buenas nuevas. Y en este momento que estamos atravesando este tiempo de crisis por la pandemia del coronavirus, vayamos con la seguridad, la fortaleza, la fe, la paz que nos dan las promesas de Dios y en el poder de esa misma resurrección que levantó a Cristo de los muertos, para poder compartir un mensaje de paz, un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza para aquellos que no la tienen y que la puedan encontrar a través de Jesucristo. Oremos. Señor, te alabamos en este día y venimos delante de ti con gozo, Señor, celebrando otra vez el glorioso día de la resurrección de tu Hijo Jesucristo de los muertos. Gracias, Señor, porque por la misma nosotros tenemos esperanza, por la misma es alimentada nuestra fe, y te pido, Señor, que en el mismo poder de la resurrección podamos ser testigos tuyos, para poder traer a este mundo confundido un mensaje de paz y de seguridad, porque tú, Señor amado, nos has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Y tú eres fiel a tus promesas y confiando en tus promesas y en tu palabra, Señor, reclamamos y celebramos victoria sobre esta pandemia, sabiendo que tú darás a tus hijos lo que has prometido. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y para su gloria te lo pedimos. Amén. Gracias por haber compartido estos minutos conmigo hoy. Es mi oración que continúen seguros donde están y que la paz, la gracia y el favor del Señor siga con ustedes en este día y todos los días. Bendiciones.